Bienvenidos a Tras la Moda. Hoy tengo el placer de encontrarme con Gonzalo Herrero, director de Museo Municipal en Córdoba, además historiador y profesor. Con Antonio Mancini, es diseñador y también director creativo de Mancini Costura. Y bueno, tiene una gran trayectoria profesional dentro del mundo de la moda. Y por último me acompaña Rafa Ramírez, que es fotógrafo profesional y ha hecho innumerables editoriales de moda, entre otros trabajos. Hoy vamos a dedicar a la figura de Julio Romero de Torres y vamos a tener tres aspectos diferentes. Uno es el cultural, que vamos a hablar sobre, bueno, nos va a hablar Gonzalo sobre su obra y bueno, la figura de este pintor. Otro va a ser la parte de moda, donde Antonio hablará sobre, bueno, pues, sobre ese aspecto que tenía, o esa visión que tenía el pintor, porque en su cuadro refleja, pues, bueno, esos mantones, o por ejemplo el cuadro La Chiquita Piconera, que queda reflejado, pues, los zapatos, por ejemplo, de la época, o esas medias con esa liga, y bueno, y por último la imagen. Esa imagen que también daba el pintor, pero a la vez lo vamos a trasladar a estas editoriales de moda y un poco orientado a la moda. Con Gonzalo. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Ante todo, muchas gracias a los tres por hablar, pues, de estos diferentes aspectos sobre la figura de este pintor. En noviembre ha estado dedicado a esta figura, la figura del pintor Julio Romero. ¿Y qué actos ha habido a través de este evento cultural? Bueno, empezó el 3, ¿no? Está del 3 al 30. ¿Cómo ha estado desarrollado este evento cultural? Bueno, un placer compartir contigo y con estos dos grandes, que además yo, pues, como el líder de moda no entiendo, aunque me encanta, pero es verdad que, bueno, compartimos este gusto por Julio Romero. Este mes realmente es una prolongación, aprovechando un poco el ímpetu del 150 aniversario. Julio Romero nació el 9 de noviembre de 1874, entonces pues el año pasado el ayuntamiento, yo todavía no me había incorporado, un poco, permitidme la expresión, tiró la casa por la ventana, ¿no? Celebrando el 150 aniversario, que no fue tanto en actos como sí en visibilidad, porque yo creo que y yo, que entonces todavía era docente de secundaria, nos dimos cuenta que es que la figura de Julio Romero no se conocía. Pero no se conocía, pero sí, ahora si quieres Rafa hablamos de eso, de un punto de vista plástico. Es decir, los chavales de 15 años no conocían a Julio Romero, pero en la casa de su abuela había una chiquita piconera en el calendario. Entonces, claro, ahí es donde venía, hay que reivindicar la figura de Julio Romero, hay que identificarla, porque la memoria gráfica y visual de la sociedad cordobesa, en general española, está muy presente, pero sin embargo pues no se sabe quién lo pintó o su contexto histórico, o no lo ubican en la época de la historia del arte. Entonces, este 151 aniversario, si queremos decirlo así, pues se ha aprovechado este mes de noviembre, como él nació en noviembre, como el mes de su cumpleaños, podemos decirlo, aprovechar ese empuje del 150 aniversario para mantener una agenda todos los noviembres, hasta que podamos, hasta que la creatividad nos dé, ¿no? Mantener como el mes de Julio Romero, así como está muy claro el mayo festivo cordobés, ¿no? O otras cosas muy, yo qué sé, pues la Navidad, la Semana Santa, las tenemos muy claro, una serie de fechas, pues ¿por qué no aprovechar ese tirón de la imagen de Julio Romero y ponerla en valor con distintas actividades? Y es una de las cosas, yo creo que más interesantes, donde ellos plantearon la colección, ¿no? Primero, todo vino de sacar fotos en el museo y luego pues ha dado esa colección, que supongo que hablaremos un poco de eso, de la colección que es el colofón realmente. Es una pequeña errata, en todos los folletos viene que hasta el 30 de noviembre, pero realmente acabamos el 29 de noviembre. El 28 y el 29 de noviembre, después de un ciclo de conferencias y demás, son los dos actos que ponen el broche al mes. El 28, que será el desfile, basado en la colección de Julio Romero, bueno, ahora nos comentarán, y el día siguiente, que es un concierto de clausura, que es un concierto de guitarra en el museo. En el museo podemos hacer poquitas cosas porque es un museo muy chiquito, entonces a nivel de aforo, pues tenemos que buscar siempre otros emplazamientos. Por eso el desfile será, como ahora comentaremos, en otra ubicación, o por ejemplo casi todas las conferencias han sido en Mincorsa, por eso, porque el museo tiene la capacidad que tiene. ¿Quién fue Julio Romero de Torres y qué lo hace destacar dentro del arte español? Julio Romero de Torres fue un pintor, pero fue un artista. Yo creo que se entiende esa diferencia, ¿no?
Yo escuché alguna vez que decía, como Lola Flores no ni canta ni baila pero no se la pierdan, o alguna vez que alguien ha dicho Miguel Bosé no vale nada como cantante pero vale mucho como artista, ¿no? Me parece que es como dos planos, ¿no? Julio fue las dos cosas, fue un grandísimo pintor. Él además, en nuestro museo se recoge muy poquito, pero en otras colecciones, por ejemplo en el Bellas Artes, hay una primera década de Julio Romero que flirtea en el buen sentido de la palabra con otra influencia artística, pasa por el impresionismo, hace como investiga, ¿no? Él está indagando en esa bullición de las primeras vanguardias del último tercio del siglo XIX, y luego llega un momento, sobre todo a través de un viaje a Italia, que se queda en una figura, una pintura figurativa, de muy inspiración muy italiana, barroca, llamémoslo como queramos, incluso renacentista, tiene un montón de elementos renacentistas, y crea un propio sello, y esa es la parte en la que lo convierte en artista. Donde él pasa simplemente a ser un pintor, a ser un artista, es porque él crea un estilo inconfundible, un estilo muy carismático, que si tú, igual que si tú nunca has visto un cuadro de Picasso, ¿no? Pues sabes que es Picasso, ¿no? Esos grandes iconos de historia del arte, una Inmaculada de Murillo, ¿no? O las pinturas negras de Goya, son esas cosas inconfundibles que nadie ha pintado como ellos. Pues eso es lo que le pasa a Julio Romero, que crea un estilo muy particular y luego él tiene una vida muy interesante. Él está en toda la élite de Madrid, toda la élite intelectual. Hay una relación muy íntima con los Álvarez Quintero, con Valle Inclán, con todas las actrices, modelos, cantantes de la época. Él conoce gente en París, en Nueva York, en Buenos Aires, está muy metido en ese ambiente, en esa bullición de los años 20, sobre todo esa última década maravillosa, ¿no?, de su vida. La pena porque se murió muy joven, cuando tenía tantas cosas todavía que aportar. Y bueno, y busca la casa familiar, un poco como esos animales que luego se sienten muy enfermos, busca un poco esa zona segura, pues vuelve a la Córdoba, donde estaba toda su familia, su hermano, su mujer, sus hijos. Lo que más hay que destacar es que además de pintar magistralmente, él consigue crear una iconografía única, inconfundible. ¿Y qué temas aparecen en sus cuadros? ¿Y qué mensaje quería transmitir este pintor? Yo no soy un gran experto en Julio Romero de Torres, hay en Córdoba personas muy ilustres que lo han estudiado mucho, pero sí que podemos resumir todo. Digo esta aclaración porque es que su pintura necesita mucha interpretación, porque aparentemente un cuadro así, pues, una pintura bonita, pero todas esas interpretaciones son las que han venido después. Yo creo que también aquí con este desfile seguro que habéis sacado conclusiones, ¿no?, de lo que él quería decir, ¿no? Aparentemente más de poner una mujer semidesnuda y ya está. Él tiene una serie de iconos, su lema, pues, la mujer, ¿no? La mujer desnuda, la mujer vestida, la mujer como una dualidad que él representa muchas veces, como dos cuadros separados o en el mismo cuadro, ¿no? Amor profano, amor sagrado, rivalidad, el pecado y la gracia, Ángela y Fuensanta, las dos mujeres que están a los pies de San Rafael. Siempre hay dos fuerzas que chocan, todo muy, muy platónico, ¿no? Dos fuerzas que tiran y que representan dos realidades. El tema de la muerte está muy presente. Su primera obra más conocida, Mira qué bonita era, ¿no? Cantejondo, la muerte de Santa Inés, es decir, la muerte está ahí, es un tema que a él le preocupa. El flamenco, el folclore puede ser un tema, pero siempre quiere contar algo más. Él no solo está contando una escena costumbrista. Él empieza con pintura costumbrista, un poco la edad de su padre, pero él va mucho más allá, ¿no? Entonces, Alegrías o Cantejondo o La Saeta cuentan muy. La Saeta a mí me parece un cuadro magistral, está en la Fundación Cajasur, no está en el museo, pero encierra muchísimas más cosas. Luego una época que muy claramente de crítica social, aunque lo mantiene, pero desde Vividoras del Amor, un cuadro muy polémico que no le dejaron exponer, hasta La Chiquita Piconera, es una crítica social, está denunciada y sobre todo enfocada a la mujer, esa gran desgraciada que nunca acierta, que haga lo que haga siempre va a estar marginada y que por recatada o por ligerita siempre está ahí, ¿no? Siempre tiene una crítica detrás. Y luego un último tema, que sería el más aséptico, el más clásico, retrato. Julio Romero de Torres, un grandísimo retratista, él retrata a toda la élite de la España de la época, aristocracia, burguesía, artistas, toreros, y es un grandísimo retratista, a la época le encantaba, ¿no? Antes comentábamos, antes de venir aquí con Rafa, que están documentadas entre 700 y 1000 obras, pero es que cada X aparece porque de pronto en un palacio de Cantabria alguien tiene colgado en su chimenea un cuadro de Julio Romero de la bisabuela, porque es que él pintó a todo el mundo. Un pintor prolífico, él pintaba cuadros en 2 tardes y hacía obras de arte, y entonces ese sería como el último tema, podemos decir, ¿no? Un retratista, y de hecho es lo que se ganó la vida, claro, que le pagaban bien, ¿no? Esa retrato. Él pasó muchas épocas de su vida en Madrid.
¿Y cómo lo marcó Madrid para el desarrollo de su obra artística? Todo, claro, pero para Madrid es contacto, eso para empezar, ¿no? Madrid era el contacto con la agenda, porque la vida no es quién eres, sino la agenda que tienes en tu teléfono, ¿no? Y luego porque el enlazo con toda la vanguardia literata, pictórica, intelectual, de todo, ¿no? Incluso médica, política, él estaba en toda esa ebullición. Pero hay algo muy interesante que a mí siempre me ha gustado, incluso que alguna vez lo hemos comentado de manera informal. Cuando el año pasado se hizo el 150 aniversario, en el Bellas Artes se expuso un tablón solo de Julio Romero y la noche en Madrid. Y claro, yo creo que algo que aquí hemos pasado desapercibido, como si Julio Romero fuera un señor de misa diaria. Julio Romero fue un canalla, fue una persona que le encantó la noche, en muchas fotografías aparece fumando, borracho como la greca, me permitidme la expresión, ¿no? Sin duda que fue un tipo intelectualmente de primera fila, pero que también fue un señor que le encantó la noche, que le encantó conocer, porque eso, si nos vamos al París de los bohemios, evidentemente eso es lo que hace crear, ¿no? Alguien ha dicho alguna vez, bueno, que Sabina sus mejores canciones las ha hecho borracho y no sé qué a las 5 de la mañana. Porque en los creadores, en esa nocturnidad, en ese abstraerse de la realidad, donde yo creo que tiene una faceta creativa, ¿no? Entonces yo creo que hay que reivindicar a cara a Julio Romero también. No sé si decir canalla, golfo, galán, todo eso está mezclado también en esa parte un poco más oscura en el sentido real, de que había poca luz, no porque sea algo negativo. Y que yo creo que eso también hay que destacarlo. Él en Madrid vivió lo que en Córdoba no existía. Contacto con un montón de gente, cabaret, tertulia literaria, pues evidentemente eso le hace crecer y le hace salir al exterior, ¿no? Personajes de la época. Claro, famosísima. Todos los niveles. Claro, de eso, incluso la parte más de la farándula, la parte más de la intelectualidad, colegas suyos que lo respetan mucho, pintores, ¿no? Conocidísima su amistad con Valle Inclán, de hecho hay algunas fotos, los dos, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que esa parte le libera mucho el venir a Córdoba un poco de visita a veces, ¿no? Una Córdoba que nunca pierde su identidad, porque él pinta en Madrid y muchas veces firma también como Córdoba, ¿no? O sea, que Córdoba nunca deja de estar en él y Córdoba y él en Córdoba, ¿no? Pero que evidentemente Madrid es lo que le hace dar ese empujón, claro. Me ha hablado de su obra, de lo que representa. ¿Podríamos decir que su obra combina el realismo con un cierto idealismo o un toque místico, como has comentado en la obra anteriormente? Sí, todo eso. De hecho, a él se le adjudica, no sé si decir escuela, no sé cómo llamarlo, del simbolismo. Es decir, él pinta una figura que todo el mundo entiende, un niño de 3 años, una señora de 90, todo el mundo ve ahí lo que está pasando. No hay una abstracción, no hay un expresionismo. Sin embargo, eso siempre encierra muchos significados que tienen que ser interpretados por un historiador del arte, en este caso por artistas gráficos, artistas de la moda, que de pronto descubren ahí otro significado. De hecho, alguna vez hemos comentado cuando te dice, ¿tú crees que significa esto? Y digo, sí o no, o lo que tú quieras. Yo creo que forma parte del mérito de Julio Romero, que él pinta algo. Y deja tu libre versión. Claro. Y de pronto dice, tú sacas tus conclusiones. Pero es que esto, cuando la gente se empeña, es que aquí Góngora quiere decir, aquí Góngora está escribiendo para que tú saques la conclusión que tú quieras. Y forma parte del gran artista, ¿no? Que de pronto alguien en 1900 interpreta una cosa, en 1950 otra, en 2025 interpreta otra. Y entonces eso es lo que llamamos como simbolismo, ¿no? Que algo es el objeto en sí mismo, pero está cargado de un significado, como podemos hacer los significados de un logotipo empresarial, pues que si dentro de 50 años alguien lo ve, pues no puede que no le signifique nada y hoy lo entendemos, ¿no? El otro día en una conferencia de Rafa Castejón ha hablado de lo que significa el sombrero, pues el lenguaje de los abanicos, que eso ya está más que perdido, ¿no? O, por ejemplo, voy a contar algo que tenía que ver con Julio Romero en la película fantástica de Anastasia, ahora mismo se me está yendo el nombre de los actores. Hay una escena en la que Anastasia se supone que están buscando a la princesa por toda Europa, ¿no? Y hay un momento dado en el que hay un montón de candidatas, todas son falsas, y una candidata que puede ser la verdadera está delante de la abuela real, que nadie sabe si realmente su nieta está viva, ¿no? Y entonces un señor enciende un cigarro y la princesa, supuesta Anastasia, le dice, delante de una princesa no se fuma. Y de pronto la abuela hace así y dice, espérate, que a lo mejor esta sí que es mi nieta, ¿no? Esto es una imagen. Eso a nadie de hoy nos diría nada. Pero en 1920, 1930, no se puede encender un cigarro delante de una princesa. Entonces, esos son esos simbolismos que en 1910 significan una cosa y hoy puede significar otra o no significar nada, o hay que indagar y entender el personaje, el artista, para entender lo que nos está contando ahí, ¿no? Entonces ahí es donde Julio Romero se convirtió en un artista maravilloso. Y bueno, ahora lo vamos a hablar con
tanto con Rafa como con Antonio, lo de la moda. Pero desde tu perspectiva como historiador, las mujeres que aparecen en sus cuadros reflejan pues la moda de la época, pero claro, no sabemos si era una moda real o era pues, una versión idealizada que el pintor plasmaba en sus cuadros. ¿Tú qué crees? De todo, depende del cuadro. Hay cuadros donde se puede ver una indumentaria muy popular, casi diríamos de las clases trabajadoras, gitanas, que leían las manos, las prostitutas, ¿no? Todas esas clases populares, y luego, por ejemplo, a la élite la representan vestidas, ¿no? El maravilloso retrato de la condesa de Colomira como reina de los juegos florales y demás, pues está pintada, además se ve muy bien, la cuadra muy bien, los que son de la élite y los que son. Y luego él juega y de pronto pues juega con túnicas, con togas, juega con una indefinición, que juega con elementos clásicos, con elementos de su época. ¿Qué diferencia entre un mantón de Manila, una toga, una túnica? No saben muy bien lo que está pasando ahí, ¿no? Porque la samaritana o la Fuensanta es que tiene una lectura atemporal, sí, que puede ser alguien de la Edad Media, de 1900, sí, juega y él juega un poco a engañar al espectador, ¿no? O sea que yo creo que no pretende ser historicista, a veces representa lo que él ve y a veces él juega con elementos de indumentaria que buscan, hombre, por ejemplo, un torero, pues que pinta el torero, claro, es que está claro, ¿no? O la mantilla de la saeta, pues está vistiendo una mujer de mantilla y es fiel a la realidad, pero otras veces él juega mucho no sé si decía el despiste o no, o coge elementos como la Córdoba que vemos al fondo, que él hace lo que él quiere, pues con la indumentaria pasa un poco igual, yo creo. ¿Podría considerarse Julio Romero de Torres como un precursor en la representación de la mujer andaluza y cordobesa como símbolo cultural? ¿Él pretendía eso? No sé si lo pretendió, pero lo consiguió, está claro, ¿no? Como hemos creado, el otro día de todas maneras, Carlos Alonso Pérez Fajardo, el que grandísimo comisario de exposiciones, nos comentó que la generación de Julio Romero intentan deconstruir la imagen simplista, folclórica que crean los franceses de la mujer española, andaluza y sevillana, si me apura, de mitad del 19. O sea, 50 años después intentan deconstruirla. Pero intentan deconstruirla con los mismos elementos, porque Julio Romero, la mitad de su cuadro hay alguien con una peineta y con una mantilla, ¿no? Pero sin embargo significan otra cosa. Entonces, incluso él pasa, como la cuestión del sombrero, sus primeras pinturas son el sombrero de la señora de 1900, así muy tal, muy inglés, ¿no? Y luego él ya transita por otros lugares, ¿no? Pero sí que creo que el cómo plasma esa, sí, se convierte en un icono, claro que sí. Es que además él coge la guitarra, el sombrero cordobés, las naranjas, el mantón, todo eso, es que lo tenemos muy encima. Lo que pasa es que yo creo que a veces él rompe barreras que hoy hemos vuelto a construir, ¿no? Sí. Hoy, bueno, no hablamos sobre el desnudo, pero por ejemplo todavía cuesta trabajo ver a mujeres con un sombrero cordobés puesto, y sin embargo él lo está pintando hace más de un siglo, sí, y se queda tan pancho. Y se refleja realidades que hoy en día nos seguimos negando a ver. Sí, totalmente. Y ya por último, sí, ¿por qué crees que su arte sigue siendo tan admirado y recordado hoy? Porque además un cuadro de Julio Romero está, bueno, súper cotizado, tú como historiador y temas de museo y demás lo sabrás, que está muy cotizado, que la gente es capaz de pujar hoy por un cuadro de él, pero vamos... El récord lo tuvo en la Fuensanta con más de 1 millón, de memoria, 1.200.000, 1.500.000, o sea, donde estuvo ahora mismo. La Fuensanta tuvo el récord cuando se subastó. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que te hace eso que hacen los genios, que es con lo local hacer un lenguaje universal. Yo creo que es uno de los grandes triunfos que tiene, como Lorca. Lorca, que te está hablando de todo ese conflicto familiar, ¿no? de Bernarda Alba, y sin embargo está hablando de un drama de la mujer que se entiende aquí en Massachusetts, en Moscú. Entonces, y te está hablando con un contexto hiperlocal, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? Que él con un lenguaje absolutamente local, tradicional, folclórico si queremos, te está hablando de realidades universales y de conflictos y de situaciones universales. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Evidentemente, pues alguien de Dinamarca a lo mejor no lo entiende igual o no lo comprende igual, ¿no? Bueno, pero se transmite. Pero se transmite y llega al espectador, claro. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Nada, un placer. Ahora vamos a ir a la parte de la moda, con Antonio, primero con Antonio y después con Rafa. Una de las actividades que se va a desarrollar es el desfile de Antonio con su colección. Antonio, hola. Bueno. Antonio, ¿qué mensaje quieres transmitir con esta colección que vas a presentar? Pues mensaje, claro, pues como Julio, ninguno, a libre interpretación.
Sí hay un claro fondo, un trasfondo de todo esto y es intentar que la gente vuelva a creer en la belleza. Soy un firme defensor de que la belleza ha muerto. Cuando alguien como Balenciaga se permite los shows que últimamente vemos y tal, que son totalmente decadentes, deconstruidos, que no tienen sentido, es una clara señal de identidad de que la belleza ha muerto. Y con todo esto queremos hacer ver que no vamos lejos de la realidad, que la belleza sigue aquí, que hay gente que seguimos apostando por ello, que firmemente apostamos porque la gente vuelva a tener ilusión por las cosas y que el sentirse bien y guapo, ¿por qué no?, y favorecido sigue estando de moda. Y es un poco el hilo conductor de lo que hacía toda esta gente. Julio era totalmente experto en hacer bello lo que la gente quiere apartar de su vida. Entonces hay escenas, como escenas de muerte, que tú las contemplas y no te provocan rechazo, sino te provocan tranquilidad, te provocan belleza. De repente una señora que está muerta, tú la estás contemplando como si fuese una diosa, como si fuese una virgen. Lo diviniza todo, lo cotidiano lo hace divino. Y es un poco el sentido de esta colección. No es algo comercial, no estamos trabajando para que se venda, sino estamos trabajando para que tu idea de belleza cambie y sea inspiradora. Y que me estás hablando un poco de todo lo que es la colección, de lo que transmitía sus cuadros, la muerte, pero ¿qué aspectos del arte de Julio Romero tú has querido reflejar exactamente en los diseños? Es que es súper curioso. Una de las conclusiones a la que llego después de sumergirme de lleno en todo esto es que se dan unos pasos en aquella época para construir un ADN que yo hoy en día lo identifico como ADN cordobés. Es decir, nosotros tenemos una imagen, un estereotipo de lo que es la mujer cordobesa, sin ser real, conocido no solo a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Todo el mundo tiene una imagen de cómo tiene que ser una mujer cordobesa. Y esa imagen, y todo eso se ha construido, lo construyó, lo promocionó y lo divulgó él en su época con su obra. Entonces, es curioso que nenes hoy en día de 13, 14 años sepan perfectamente cómo es el ADN de una mujer cordobesa y no sepan de dónde viene. Entonces, su legado ha perdurado, es decir, ha llegado hasta nuestros días. Todo el mundo percibe o concibe cómo es una mujer cordobesa, cómo es nuestro ADN, qué es lo que nos identifica como sociedad. Y todo esto está pensado por él y promocionado en una época muy concreta que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, ese gazpachuelo, junto con sus gustos personales y parte de lo que se vivía en la Córdoba de aquella época, es lo que hemos intentado introducir en la colección. ¿Tu colección qué simbolismo quieres mostrar en cada pieza? Es que aquí se mezclan muchas cosas, porque tú piensas que él representaba a una mujer, pero también contaba una historia. Y esa historia estaba cargada también con el simbolismo que él quería representar o con el mensaje que dejaba en el aire, y todo eso se representa a través de una pintura. Entonces nosotros, todos esos conceptos, por ejemplo, su gusto por lo oriental, por ejemplo, su forma de vivir la vida, la gente con que se rodeaba, es decir, él estaba siempre permanentemente rodeado de gente de la farándula. Nos hemos informado de cómo era esa gente, cómo vestía esa gente. La alta costura de la sociedad madrileña en los cuplés era maravillosa. Utilizaba una serie de bordados, brocados, tejidos que venían de Oriente, las puestas en escena. Claro, nosotros, por desgracia, la poca documentación que se conserva de la época, lógicamente es en blanco y negro, pero esas sedas tenían que brillar, esos bordados tenían que destacar, esas mini lentejuelas tenían que brillar, y era una imagen tan mística en una época donde realmente lo que se promocionaba era otro tipo de cosas, que la sociedad es curiosa. Por ejemplo, llegamos a una conclusión que a mí me choca mucho, cómo la sociedad era capaz de dividirse siempre, ¿no? Es decir, yo soy condesa y pago a Julio Romero un capital porque me pinte y soy lo más. Y ahora Julio Romero de Torres paga a alguien para ser pintada y la sociedad como que la margina. Es decir, coge los dos extremos de una sociedad representados en una misma persona.
Entonces, son datos muy curiosos de una época bastante oscura que te hacen ver cosas muy distintas si los ves desde el prisma que lo vean ellos en su época. Hoy para nosotros han tenido que pasar 100 años para que sus antepasados digan, pues, esa era mi abuela, y se sientan orgullosas. Y sin embargo, la nobleza que él retrataba siempre ha estado ahí. ¿Me explico? Entonces, toda esa simbología, pero él lo mismo, era capaz de tratar con la alta burguesía que con la gente de los bajos fondos. Entonces, entre medias que había él y su manera de ver la vida. Entonces, todo ese simbolismo los hemos intentado reflejar como él hacía, pero llevado a nuestro prisma de hoy. Él, navajas, puñales, sombreado, oscuridad, tal, era su manera de lanzar o de provocar sentimiento en el espectador. Hoy en día eso lo transformamos en otro tipo de sentimiento. Nuestra premisa es, si Julio Romero de Torres viviese hoy en día y en vez de pintor fuese fotógrafo de moda, ¿qué haría? Y ahí empezó el proyecto. Me has hablado de los tejidos, la importancia de los tejidos y verlos como plasmados esa época que se veía como la foto en blanco y negro, y ahora tú quieres en tu colección plasmarlos, ¿no? Y que se vean esos tejidos de esa época o lo que el pintor quería plasmar. ¿Qué tejidos, qué colores y qué complementos van a formar parte de esta colección? Yo es que creo que si Julio viviese hoy en día sería un creativo fuera de serie, porque realmente con lo que había en la época, sus composiciones mentales, sus claros oscuros, sus luces y sombras, fue que de repente, si tú dices, cojo parte del Renacimiento y parte del costumbrismo andaluz, lo mezclo y a ver qué sale, son mezclas complicadas hoy en día, que una persona creativa se siente y dice, mezclo esto con esto y a ver qué tal. Y dice, pues, son gazpachuelos complicados de masticar, y sin embargo era genial en todo lo que componía. Si él hoy en día tuviese todos los adelantos que nosotros tenemos, tanto en tejidos como en innovación, como en iluminación, sus obras serían totalmente distintas y muy complejas. Entonces, nosotros hemos construido parte de la colección con tejidos muy nobles, con tejidos muy tal, pero también hemos experimentado con tejidos no tejidos, tejidos sintéticos, porque creemos que parte de todo esto es reproducir obra nueva con lo que hoy disponemos. Entonces, por ejemplo, en el tema de la joyería ha avanzado muchísimo. Los complementos van a ser complementos pues muy en contexto de todo lo que es, pero claro, con las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día. Pues en el textil pasa lo mismo, con los complementos pasa exactamente lo mismo. Nos vamos a centrar mucho en lo que sí que es nuestro y que es un sombrero cordobés, sabemos que las peinetas, eso no puede faltar, porque forma parte de nuestro ADN. Pero va a haber mucho de innovación en cuanto a tejido, en cuanto a hechura, estructura. Es una chiquita piconera actualizada. ¿Y cuántos diseños van a incluir esta colección? Pues no lo sé, porque todos los días suben. En crecimiento. Sí, socorro. Todos los días suben, bajan, ¿sabes? Cuando alguien crea, sientes ese pánico, me encanta, es precioso, es maravilloso, y 2 segundos después, te odio, no quiero ni verte fuera de aquí. Pues estamos un poco en ese punto. Entonces, pero claro, esta gente que ha puesto el listón muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que le agradeceré siempre a Gonzalo y a toda la gente que ha formado parte de todo esto es que yo antes cuando empecé, pero han sido proyectos totalmente que no hemos encontrado en el camino, pero si le tengo que agradecer algo es que cuando yo me topé con ellos era un cerebro totalmente adormecido. Yo me había acostumbrado a mi madrina, a mi novia, a mi día a día, a mi sótano, a mi estar aquí 24 horas trabajando para ella y todo moría ahí. Y sentía la necesidad de algo creativo porque llevaba muchísimo tiempo sin sentirme creativo, sin sentirme artista.
Y ellos, pues con el ciclo de conferencias que han hecho y me han vuelto a abrir la mente. El involucrarte de nuevo con el mundo cultural, con los pesos pesados que hay en esta ciudad, que realmente son eminencias, hablando de este y cualquier otro tema cultural, me han hecho realmente despertar y decir, tengo ganas de otras cosas, la moda es arte y podemos coexistir todos juntos en nadar a favor de todo esto. ¿Cuándo se va a presentar esta colección? Lo ha dicho Gonzalo, pero recuérdanoslo tú. El día 28 de noviembre. El día 28 de noviembre. En un sitio totalmente emblemático, el Templo Romano de Capitulares. Me enamoré. Me enamoré. Hicimos este señor que es tremendamente pesado en todo lo que se propone. Un perfeccionista, ¿no? Sí, es muy pesado. Y es pico y pala, hasta que no consiguió. Y una vez que entrando al templo, viendo la reforma que se terminó hace poquísimo, la reforma, yo me quedé, iba con Pilar, que es la chica que normalmente siempre está con nosotros, nos ayuda en el tema del taller y tal, y fue en plan, digo, es que quien ha diseñado eso le tiene que interesar muchísimo la moda porque es que es una pasarela natural. Es un espacio totalmente natural para que se haga un desfile de moda. Y lo hablamos con Gonzalo, él se dejó la piel en que eso saliera para adelante y el día 28 verá la luz. Pues muchas gracias, Antonio. Y yo estoy expectante para ver la colección. Soy la primera ahí sentada para ver la colección. Hombre, tanto. Ahora vamos a hablar con Rafa. Rafa es siempre detrás de la cámara. Sí. Él ahora está delante, pero sí, no. vamos, contentísimo de esta experiencia. Pero he dicho al principio que ha hecho editoriales de moda y los editoriales de moda, pues, son importantes y difíciles. Sí. La gente los ve ahí, pero no, es complicado. Porque yo creo que hay tres aspectos dentro de los editoriales de moda. Uno, conocer la inspiración del diseñador. ¿Para ti es importante a la hora de hacer este editorial, trabajar con el diseñador, conocer la inspiración y el concepto de esa colección en cada sesión fotográfica? Sí, a ver, también no solo es que sea importante, yo creo que es fundamental. También partimos de la base de que nosotros hemos creado una línea visual en Mancini, un storytelling continuo de todo lo que hacemos, que eso hace que cualquier proyecto que tengamos siempre lleve una narrativa detrás. O sea, para nosotros no se puede quedar el trabajo en una fotografía o en un vestido, que para nosotros es tan importante todo el proceso creativo que hay antes y es tan importante enseñárselo a la gente. O sea, yo creo que el poner en valor el trabajo no es ver el final, o sea, el resultado, sino es ver todo ese detrás de las cámaras, como hemos dicho. Entonces nosotros creamos siempre una narrativa y siempre estudiamos lo que queremos hacer desde el principio del proyecto. Cuando Antonio, esto hace un par de años, cuando él dijo que tenía muchas ganas de hacer una colección inspiración de Romero Torres, y fue en enero cuando empezó a prepararlo. Y claro, yo ahí pensaba y digo, si Julio Romero Torres en 2025, en lugar de haber decidido coger una brocha, pues hubiera cogido una cámara de fotos, ¿cómo habría hecho esa foto? Entonces, el buscar ese punto de vista basándome en los cuadros de Romero Torres, pero trayéndolo a día de hoy, y por supuesto una cosa que no queríamos, que estábamos totalmente en contra, era no hacer ningún tipo de recreación de ninguna obra. O sea, estoy harto, y oye, me parece genial porque hay gente que hace cosas maravillosas, pero estoy harto de ver recreaciones de Julio Romero Torres, de la chiquita piconera en un videoclip, de la chiquita piconera en todos lados. La chiquita piconera existe. La pintó Julio Romero Torres y es irrepetible, irreemplazable, y creo que es un error intentar todo el rato hacer una réplica porque no se puede replicar. A mí no me gusta. A mí tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queríamos? ¿Qué queríamos? Inspirarnos en Julio Romero Torres, no copiar a Julio Romero Torres. Nosotros queríamos hacer nuestra visión, nuestro homenaje ya no solo de su obra, es que para nosotros era muy importante su vida. De hecho,
Bueno, no me espera la siguiente pregunta, a ver si me adelantas, que yo cuando empiezo. Bueno, los lugares y los escenarios. Pues mira, eso hay Ese es otro punto, ¿no? Otro Conocer el lugar, los escenarios, de dónde te inspira la colección, ¿no? Exactamente. Mira, yo soy horrible. Con ese No, titular, eres hijo mío. perfeccionista. Es horrible. Soy horrible. Eso, no, él piensa que nosotros tenemos el presupuesto de Dios para hacerlo todo. Claro. Sí. Y nada más lejos de la realidad. Mira, te pongo un ejemplo súper claro. Yo hace 7 años que tenía muchas ganas de hacer una foto en un andamio, con 8 modelos y subir a una modelo en un andamio y que la fotografía fuera en un andamio. Esta idea lleva persiguiéndonos, bueno, persiguiéndonos no, la sigo persiguiendo yo. Nos faltaba narrativa. Claro, nos faltaba narrativa. Yo llevo 7 años queriendo hacer la foto. ¿Para qué, no? Subirla a un andamio. Claro, porque dice, no soy un andamio, ¿qué sentido tiene? ¿Qué pasa? Que cuando empecé a desarrollar la colección, para mí, uno de los puntos que más me llamó la atención fue la campiña. Porque en los cuadros de Julio Romero Torres la campiña está siempre presente, o no siempre, pero sí casi siempre. O de repente, que hemos estado hablando, te pone la iglesia de San Lorenzo en un sitio que dice, pues ahí no está la iglesia de San Lorenzo, y yo identifico todo el rato la campiña, que puede ser la campiña como tal o no, pero yo la identifico. Y dijimos, bueno, pues hacemos la foto del andamio, y dijo Antonio, pues ponemos la campiña de fondo. Y eso es un homenaje a Julio Romero Torres que no tiene nada que ver con recrear nada de Julio Romero Torres, sino inspirarte en lo que él veía o cómo lo veía y ahora verlo desde nuestro punto de vista. Para mí era importante que las localizaciones fueran fieles y vividas por él, sobre todo que fueran vividas por él. Entonces, a principio de verano comenzó una odisea de pedir permisos para hacer la sesión de fotos, que fue donde conocimos a Gonzalo, que ha sido un regalo, y yo he dicho que soy horrible porque lo sé, porque soy muy pesado. Entonces, pues conseguí todo lo que me propuse, que eso es algo que es verdad que siempre consigo, porque es verdad que... Sí, lo consiguió. porque soy muy cabezón. Cualquiera. Entonces, las sesiones, ¿pero dónde voy con todo esto? Que podríamos haber dicho, bueno, una colección, pues una sesión de fotos, no. En estudio y fin. Pues una colección y 5 sesiones de fotos. Una en el Museo Julio Romero Torres, porque queríamos que uno de los enclaves fuera donde vive su obra, o sea, que la obra sea el entorno que envuelva a las fotografías con los modelos. Luego, otro sitio fue el Templo Romano, porque para Julio Romero Torres y para la familia el patrimonio artístico y cultural y la arqueología y todo lo que tiene que ver con el arte en sí, no solo la pintura, era muy importante. Entonces, para mí el Templo Romano fue como el punto de inflexión de ese aspecto de Julio Romero Torres. Luego otro sitio fue el cementerio de San Rafael, porque para mí era muy importante hacer un homenaje a Julio Romero Torres, donde descansan sus restos mortales, que es en el cementerio de San Rafael. Y lo que hemos hecho allí, sí es verdad que hemos hecho un homenaje a su obra, pero no es la recreación de ninguna obra, simplemente que cuando tú veas la foto, que no está todavía porque no tengo tiempo de editarla, pero cuando veáis la foto, vais a ver a 2 mujeres cordobesas de Julio Romero Torres rindiendo un homenaje a Julio Romero Torres en su tumba. Y luego, por último, fue en la casa de Julio Romero Torres, que hemos sido las primeras en hacer una sesión fotográfica en la casa. Impresionante. Es muy impresionante, mucha responsabilidad y muy increíble. A mí me encanta ser... Bueno, y él como artista fotógrafo, porque tú eres... muchas veces dices, fotógrafo profesional, bueno, pero también es artista. Yo me identifico como artista en el Instagram. Exacto, O sea, es artista, sí, porque es todo lo que tú has dicho, pensar, mirarlo de otra manera. Tú ves el diseño de otra manera, distinta al diseñador. Sí, totalmente. Esas paredes hablan, Teresa. Sí, hablan. Teresa, la casa de Julio Romero Torres es un espacio donde, o sea, se me pone bello de punta. Está vivo Julio Romero Torres. O sea, tú vas allí, o sea, se portaron con nosotros de Diputación, increíble. Nos abrieron el estudio, nos hicieron una visita guiada a la casa. No se podía fotografiar en las estancias privadas, pero sí que pudimos verla, lo cual nos sirvió de inspiración todavía más. Y fue como una experiencia irrepetible, y porque aunque volvamos a la casa, la primera vez que vas es como que se te queda en la memoria. Marcado. Y lo que hace ha sido algo... Lo que sea que haya se mastica. Sí. Lo sientes, aquí. Y cuando dan las fotografías, mira, es que puedes entender que Julio trabajaba allí. O sea, Julio creaba su obra no solo en el estudio, sino en el patio, en el jardín de la casa. Entonces, cuando yo tenía mi cámara y a mis modelos en el patio, o sea, es que no puedo dejar de sentir una responsabilidad de decir, a ver, que la última modelo que hubo aquí con pulso fue retratada por Julio.
y la siguiente la estoy retrasando Una yo. responsabilidad. O sea, es como decir, oh Dios mío, ¿qué Es estoy como haciendo? dos épocas distintas. Pero y cuando con cuando el tú lo mismo- ves trabajar a él y sabes la historia de Julio, te das cuenta que pese al kilometraje que veía entre medias, nunca se pudo quitar toda esa imagen de la cabeza. Ujú. Porque desde esa terraza tú ves la ribera, Sí. estás viendo las iglesias, es decir, tú estás en el patio sentado y de repente escuchas campanas. Es decir, es todo tan místico que es normal que le acompañara a lo largo de toda su Y vida. el silencio. Ah. El silencio te decía más incluso que el sonido. O sea, increíble. Y bueno, las prendas, tú cuando las prendas o los detalles de la colección, ¿cómo haces para destacarlos? Porque claro, eso es muy difícil, destacar el sentido de la prenda y que quede plasmado en la foto o el vídeo. Pues eso ha sido un follón. ¿Es difícil? Sí, porque tú piensas que hemos dividido las sesiones de fotos y las localizaciones en función de los vestidos. Porque la colorimetría para mí es muy Exacto. importante. Entonces, por ejemplo, en el museo es abrumador, porque es rojo y verde. O sea, ¿qué metes tú en el museo que es rojo y verde que destaque? Que destaque y que no le quite importancia al museo, porque, a ver si me entiendes, para mí es igual de importante la modelo y el vestido como el entorno. O sea, esto no deja de ser un trabajo cultural. Esto no es un trabajo de moda solamente. Y la moda para mí es cultura y la fotografía es arte y cultura, pero esto en todo engloba un trabajo cultural y artesanal. Y para mí la fotografía, aunque sea digital, también es artesanal, porque al final lo haces con tus deditos, las manos son artesanas. Y claro, dijimos, una parte de mi vestido favorito de la colección, porque tengo favoritos, eso es inevitable, son, como en todo, pues son unos vestidos faja con coral. Y claro, tienes que ver a esos modelos con los vestidos faja llenos de corales, de oni, de turquesa, con ese rojo, con ese verde del mármol de los arcos del museo y con los cuadros de Urbana Torres, con esos verdes, con esas pieles amarillentas y verdosas en algunos cuadros. Y todo tenía como una atmósfera tan sumamente surrealista. Que tienes que captarlo. Sí. Y Claro, mira que eso es lo difícil, captarlo. y fue además muy con difícil porque la iluminación del museo es complicada Tú cuando también, dices de también. trabajar. No es fácil. Pero Porque claro, no te permitieron llevarte equipo en sí, ¿no? Sí, Claro, dentro del museo no, a lo mejor no sí se pude puede trabajar los con cuadros. equipo, pero en sí es que tú piensa una cosa, de por sí el mármol refleja, Ya. el rojo absorbe y los cuadros se tienen que ver, han sido complicados. Lo que pasa es que yo me crezco en las situaciones Sí, diversas. joder. Sí, y es que lo disfruté tanto. Bueno, yo esto sí lo quiero decir antes ya de seguir hablando de las fotos. Julio Romero Torres está siempre presente en mi vida y la de Antonio también. Yo la primera vez que fui al museo pues tendría 6 años con mi madre trabajó en el museo, la limpiadora del museo de Sadeco, y yo vi cómo restauraban el cuadro de San Rafael. Uf. Y yo, pues con 6 añitos, yo mi primera cámara me la regalaron con 7. Y yo con 6 añitos ya sabía que quería ser fotógrafo, que mis padres dirían, madre mía, yo espero que estudie otra cosa, que tenga más futuro, pero no, al final este lo que me dio la gana, estudié fotografía, me ha apoyado siempre. Y siempre en mi casa el amor a Julio Romero Torres está presente, pero nunca he hecho nada igual que Antonio, y ahí coincidimos porque siempre nos ha dado miedo el caer en el cliché. Respeto. Sí. Y si vas a hacer algo lo tienes que hacer bien. Sí, claro. Ha sido este el momento de hacerlo bien. Y gracias a la ayuda de toda la gente que ha participado en esto, porque para empezar, sin permiso de las localizaciones no hubiéramos hecho nada y hubiera sido un proyecto mediocre. Y si algo nosotros tenemos claro es que la mediocridad no entra dentro de nuestra firma ni de nuestro trabajo y que si queremos llegar aquí, el límite está aquí. Y siempre vamos a ponernos así. Bueno, y te ha pues, contado lo bonito, pero lo feo, ¿no? Que todo esto se hizo en el mes de agosto. Ay, bueno, sí. Ah, A 50 bueno, grados. Efectivamente. Sí, mira, Gonzalo de hecho, 50 grados. A la paja. Gonzalo de hecho, el pobre me Yo dijo, estaba pensando, esta gente, ¿no tendrá otro momento del año yo no he pasado? entrado el año Digo, pasado. que un 4 de sí, agosto. de hecho me dijo Gonzalo, ¿tú estás seguro de que esto no se puede hacer en septiembre? Claro. Y yo le dije, no, porque es que tenemos que tenerlo Claro. terminado. Ya, Es o que sea, la al final final- un trabajo también. Es claro. que la finalidad de hecho era presentarlo en Madrid, pero como no nos han dado la oportunidad, pues Bueno, la prisa era hacerlo allí. Era Claro. allí. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos Ya hacerlo habrá la todo. oportunidad. Ya habrá, pero bueno, el caso es que necesitábamos hacerlo todo para presentarlo allí. Cuando luego se nos abrió este abanico de posibilidades, del que estamos más contentos que unas Pascuas, porque
lo que ha dicho Antonio de las conferencias, las neuronas se conectan con otras personas y crean un mundo diferente. Hombre, claro. Totalmente. En estas charlas hay una cosa que está es real, que puede ser que el mundo de la cultura y la moda se unan, porque en realidad la moda es arte y cada uno lo expresa de una manera diferente, igual que Julio Romero de Torres era un artista impresionante y plasmaba en sus cuadros su idea de la mujer de Córdoba, y a él lo hacía suya. Dentro de la moda, tanto el diseñador como el especialista en imagen lo plasman a través de su idea y lo que quieren mostrar. Por lo tanto, es una unión perfecta. Bueno, y que sin la historia del arte no tendríamos historia de la moda. Claro, que no ni fotografías ni nada. Exactamente. Lo veo aquí, estas fotografías que tenéis aquí, pues es que queda plasmar los cuadros, en imágenes también fotográficas. Y bueno, pues todo es historia y es verdad que son dos artes, pero que se unen a la vez, porque claro, por ejemplo, la maestría de un traje, que muchas veces ves diseño y dices, madre mía, esto es una obra de arte, en todo, en lo que plasman los tejidos, en lo que hace que muchas veces cuando la modelo ande, el diseño se mueva y digas, uff. A mí me gustaría poner una cosa en valor antes de terminar. Sí. Y es que para mí, y ya que están ellos dos aquí, estoy seguro de que me apoyan totalmente, es en la formación, en el estudio y en la formación. Porque yo soy un fiel defensor de que si te quieres dedicar a algo tienes que estudiarlo. Por supuesto. Y que un diseñador tiene que estudiar diseño, que un historiador tiene que estudiar arte, y que un fotógrafo tiene que estudiar fotografía. Por supuesto. Porque la cultura es un campo tan amplio, tan diverso y tan importante que hay que conocer tan bien para poder llevarlo a cabo y para hacer las cosas con sentido. Considero que formarse y estudiar es fundamental, y aquí pues yo me alegro de estar rodeado de gente que... Por supuesto. Pero sobre todo, como tú has dicho tú antes, para no hacer una colección que sea un cliché de tópicos, sino coger la esencia de lo que hay ahí, y ahora yo con eso voy a hacer una colección. No es copiar, no es vestir a la gente de Julio Romero. Yo capto la esencia porque sé una tela y porque sé de lo que estoy hablando, sé lo que hay ahí ya, ¿no? Bueno. Sí, es que es la cosa, Elio lo decía, hay millones de entrevistas donde Elio Hayer siempre decía, la moda es uno de los artes más completos porque lo engloba todo, engloba arquitectura, engloba música, engloba el olfato, engloba todos los sentidos. Entonces es verdad que es un arte muy completa y es fácil llegar al alma de alguien cuando tienes este tipo de armas, ¿no? Sí, es verdad que después cuando te van a analizar figuras complejas, como es por ejemplo la de Julio Romero de Torres, porque realmente era un pirín. Es decir, cuando tú piensas que lo has entendido todo, de repente, que es lo que nos ha pasado en muchas de las conferencias, llegas y dices, me cago en la leche, como yo no he llegado nunca a esa conclusión, porque yo desde aquí no he hilado y he llegado a la misma conclusión que ha llegado a la O se combinan las dos, porque alguna vez todas las opciones son correctas. Claro, y de repente es como, ¿sabes? Empiezas a montar un puzzle de toda una vida dedicada a sorprender un espectador ávido de sentir emociones. Y en eso Julio era experto en encenderte tu emoción. Y creo que su llama sigue estando tan sumamente viva que en su casa se sigue notando esa esencia, que tú sigues notando el peso de esa persona. Y cada vez que admiras una obra suya o intentas hacer algo en torno a su nombre o inspirándote mínimamente en algo en lo que él creó, la presión es tanta porque realmente hay mucho donde escarbar, hay mucho donde no es un retratista, que sí que lo era, pero que pese a eso, en todos sus retratos, si te fijas, hay un alma, hay algo de peso detrás. Un sentimiento también de la época, son ¿no? Emociones, son emociones. Y una mente detrás de todo eso totalmente inadecuada a la edad que le tocó vivir. Porque realmente yo creo que este hombre, sus pensamientos iban muchísimo más avanzados de esa época. Mira, de hecho, el otro día en una visita guiada, porque claro, ahora ya nos hemos subido al carro de no parar con la cultura y no podemos parar, socorro. Y fuimos a una visita guiada al museo, que madre mía, yo creo que van a tener que poner una foto de entre personas no gratas, soy muy pesado. Pues fuimos al museo a hacer una visita guiada y resulta que en el poema Córdoba, la mayoría de monumentos que aparecen pintados no existían en esa época en Córdoba. Es decir, el monumento a Séneca,
que ahora lo tenemos y podemos verlo, está pintado en un cuadro y no existía. Y no existía. El Gran Capitán está pintado y no existía, pero bueno, también era amigo de Mateo Nurria. Y claro, yo creo que ahí como que se conectaban las neuronas, es que la conexión es maravillosa, sí. La conexión de lo que hemos dicho aquí, en la cultura, el arte, lo que al final lleva a cabo es la creatividad de cada uno, y yo creo que la personalidad, porque muchas veces cuando intentamos copiar o intentamos no ser nosotros mismos, es que hay que ser nosotros mismos. Entonces, a raíz de eso se crea este genio y es capaz de mostrar lo que vale y lo que siente. Yo creo que eso es en todos los aspectos de la profesión. Lo que estamos tratando aquí es la moda y la cultura, y yo creo que la creatividad y el ser uno mismo es lo que lleva al final a crear pues todo esto, estas maravillas. Y es verdad. Esperemos que te guste. Hombre, y te propongo un juego. Cuando termine el desfile me dices si la música, que es muy importante, la música, me vas a decir si la persona que canta a día de hoy hubiera sido modelo de Flor de Torres. ¿Me lo tienes que decir después del desfile? Sí, lo tengo que decir. Además te digo una cosa, mi marido mucho de la música, bueno, Gonzalo lo conoce, y a él las marchas de Semana Santa, la música, y él dice yo, la música, y es verdad, tú puedes ver un desfile espectacular, claro, pero exacto. tú, por ejemplo, ves la música le toca a todos, y una buena música y dices tú, madre mía, esto ya es que está envolviendo todo, lo envuelve todo. Así que la música también es fundamental. Todo el proceso creativo se ha hecho prácticamente con cascos y escuchando música en bucle todo el rato. Qué bueno. Bueno, pues nada, muchas gracias a los tres por ofrecerme este ratito, y bueno, y enhorabuena a los tres, cada uno a Gonzalo por su trabajo cultural, Antonio por su trabajo como diseñador, que lleva muchos años como diseñador, y a Rafa pues como experto en imagen, fotografía y sensibilidad, y ver las cosas de una manera diferente que a lo mejor otros no vemos. Qué bonito, muchas gracias. Es que es verdad. Gracias a los tres. Un placer, gracias a ti. A los que me escucháis, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio, porque la moda no solo se admira, se vive y nos cuenta historias.